Así es, Analía, aquí estoy acompañado del doctor Nayar, quien es el gerente del Hospital Oñatibia, no solo para hablar de esto de las obras sociales, sino también qué pasa con los test PCR, porque el doctor nos manifestaba que por ahí se están haciendo más test de PCR de los que son necesarios. Doctor, buenas tardes, buenas noches. ¿Le preocupa actualmente lo que puede estar pasando en los hospitales públicos por la gran cantidad de camas ocupadas y que las obras sociales se están derivando justamente ahí? Buenas noches, ¿cómo les va? La verdad que sí, que hay datos contundentes y preocupantes que vienen ocurriendo en las últimas semanas, sobre todo la duplicación y triplicación de casos que vamos viendo en los hospitales. Yo me mantengo comunicado con mis colegas del Hospital San Bernardo, del Hospital del Milagro, del Hospital Papa Francisco. La verdad que trabajamos en equipo. Tenemos una colaboración mutua uno con el otro y nos preocupa mucho la cantidad de camas, el índice ocupacional de camas es muy alto para la etapa de pandemia donde estamos. Todavía tenemos una curva que está creciendo, todavía el pico no ha llegado y ya tenemos un índice de ocupación de camas, una tasa de ocupación muy alta. Hay instituciones, actores en la salud que han tenido 5 o 6 meses para prepararse y hacer un plan de contingencia, hacer convenio con las obras sociales para que atiendan a sus afiliados, y me refiero específicamente a las obras sociales, y no lo han hecho, y eso repercute directamente en los hospitales. Hoy mismo, después de hacer las declaraciones que hice, en el hospital recibimos 2 pacientes de una prepaga y de una obra social que no tenía lugar o no tenía convenio con las clínicas. ¿Qué es lo que pasa con lo que son los estudios de PCR? Por la gran cantidad de estudios, el fin de semana se anunciaron que se hacen 700 estudios aproximadamente por semana. Sí, se están haciendo muchísimos estudios. Hay que ver diferentes fases de la pandemia, ¿no? Y en qué momento hacer un estudio de PCR. Lo que es importante aclarar a toda la sociedad que si son contacto estrecho, si tienen la desgracia de haber cometido un error, una imprudencia social, de ir a un evento social, a un asado, a una reunión, haber estado más de 15 minutos con una persona que después fue positivo, en un ambiente cerrado, sin tomar las medidas que venimos repitiendo todos estos meses, como es la distancia de una persona con otra, de no estar en un ambiente ventilado, y es contacto estrecho. ¿Se tiene que hacer PCR? No. Esa es la respuesta. Es muy común y todos los días consultarnos y pedirnos por favor que le hagamos una PCR que tuvo hace 5 días, hace 4 días con una persona que tenía síntomas. Y la pregunta que surge es, ¿se tiene que hacer PCR? No, no se tiene que hacer nada. Es contacto estrecho, tiene que aislarse. Y el aislamiento tiene que ser de 2 semanas, 14 días, con PCR negativa en el medio o sin PCR negativa. No cambia nada. Ahora, doctor, Analía y Tati, si tienen consultas para hacerles. ¿Quién garantiza que un ciudadano... Escucho, Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Digo, ¿quién garantiza que un ciudadano que tuvo un contacto estrecho con alguien que dio COVID positivo vaya a hacer ese aislamiento de 14 días? Estamos hablando de, en todo caso, un compromiso social de esa persona con la comunidad, pero esto no queda bajo el resguardo o la custodia o la mirada del Estado, entonces. Mire, en esta etapa de la pandemia, la verdad, si tenemos que poner a un policía por cada contacto estrecho que hay, no sé, deberíamos contratar a la mitad de la población como policía. Sería una imprudencia muy grande, alguien que es contacto estrecho y no haga el aislamiento de 14 días. Y tienen que entender que una PCR negativa el día 5º o el día 6º o el día 7º, como nos ha pasado, pero yo tengo la PCR negativa, no tiene nada que ver, porque es muy probable, hay muchos casos, que el virus
tarda en incubarse 12 días. Entonces el día quinto, el día séptimo puede ser que sea negativo, piensa que es negativo, se empieza a juntar con sus seres queridos y maduró y se incubó el virus y en el día 12 ya es positivo y nunca se enteró. E infectó un montón de gente. ¿Qué pasa cuando se infecta mucha gente? No es lo mismo que haya 100 infectados a 1000 infectados. El 80% ni se entera, ni se entera. Fíjese que es tan grave esta pandemia que tiene hechos que las hacen única y peligrosa. Única porque el 80% de los pacientes o no tiene síntomas o tiene muy poquitos síntomas. Pero hay un 20% de la población que va a necesitar internación. Y si el número es 100 pacientes infectados, yo necesito 20 camas de terapia intensiva. Si el número es 1000, necesito 200. Si el número es 10.000, 2.000, no tengo. Ahora, doctor, y se satura el sistema de salud. La verdad que es preocupante lo que nos dice, porque estamos entonces poniendo el eje en la responsabilidad de cada ciudadano. Y esto combinado con una gran economía informal, por ejemplo, que tenemos en nuestra provincia, de gente que necesita salir a trabajar todos los días para llevar el alimento a su casa, si combinamos estos dos datos, me parece que vamos a estar frente a un incremento de casos importante en la provincia. ¿Ustedes ven esto? Y seguramente, sí, lo estamos viendo. Y lo que estamos viendo hoy seguramente son todos la conglomeración de gente que hubo por la Virgen de Urcupiña, por el Día del Niño. Mire lo que le estoy hablando, de hace 10 días, 15 días. Lo que hagamos hoy se va a ver reflejado en 10 días, en 15 días. La realidad de hoy es una foto del pasado y esa persona que tiene que salir a trabajar y llevar el pan a su casa, que es totalmente entendible, todos los tenemos que hacer, que no vaya a reuniones sociales, que no vaya a eventos sociales, que no vaya al asado del fin de semana, que no vaya al cumpleaños del primo, del amigo. Es fácil. Acá tiene que haber un cumplimiento y un compromiso de toda la sociedad a cumplirlo, a respetar las normas, lo que estamos hablando. Si no se respetan las normas, vamos a tener un montón de contactos estrechos y gente que no va a poder salir a trabajar. Doctor. Entonces, depende de cada uno. Sí, para llevar claridad entonces, sí, lo escucho. Los contactos estrechos se tienen que aislar. Ahora, si un contacto estrecho presenta síntomas, ahí sí corresponde el PCR y la otra pregunta es, ¿cuándo corresponde entonces hacerse un PCR? Mire, si tiene síntomas seguramente tiene la enfermedad, no va a cambiar en nada los primeros días de tratamiento. Tiene que seguir aislado y ahí sí se cuenta como día 1 cuando empiezan los síntomas y en el día 12 o 72 horas que ya no presenta síntomas, esa persona está de alta y puede ir a trabajar. Estamos hablando de una enfermedad que dura 12 días y puede volver a hacer sus actividades normales. Es muy importante transmitir esto porque hay muchas personas que se enferman o se infectan y también tienen una angustia muy grande porque tanto se habla de esto que piensa que tiene un virus del ébola, que son virus realmente mortales y realmente con una letalidad muy alta, mata a mucha gente. Este virus no hace eso. Este virus lo que hace es saturar el sistema de salud y no nos permite brindarle a ese pequeño grupo que necesita una atención específica y de alta complejidad, no dársela porque no tenemos capacidad. Ahí vamos entonces a lo que usted decía también hace un ratito nada más. Las obras sociales, las prepagas, ¿cuál es la responsabilidad que hoy socialmente tienen frente a lo que está sucediendo? Cuéntenlo usted, ¿qué tenemos que hacer quienes tenemos la posibilidad de pagar una prepaga o de tener una obra social? ¿Qué tenemos que reclamar? ¿Qué están obligados a darnos? Bueno, mire, usted está pagando una prepaga seguramente, tiene trabajo, como el 50% de la población de Salta. El 50% de la población de Salta no tiene obra social y vive en situaciones de que no la puede pagar porque no tiene trabajo y no sé si hoy por hoy es un poquito más. Todo indicaría que sí, pero de acuerdo a los últimos censos es el 50%.
un 22% tiene la obra social ya del IPS y el otro tanto son obras sociales nacionales y prepagas. Prepagas en un pequeño porcentaje. Los hospitales públicos no es lo mismo responder a las necesidades del 50% de la población que responder al doble, al 100% de la población. Atender a un paciente con COVID es más caro. Entonces, las obras sociales tuvieron 6 meses para hacer convenios y no se le está pidiendo que les regalen nada a ustedes, a los que tienen, a nosotros, a los que tenemos obra social. ¿Por qué? Porque usted ya lo pagó. Todos los meses el Estado le descuenta un porcentaje de su sueldo y se lo da a la obra social. Esto, a propósito, viene de que lo voltearon al gobierno de Arturo Ilía. Onganía le dio la plata a las obras sociales para que se haga cargo de sus afiliados. No se la dio la plata para que se hagan hoteles en Mar del Plata ni para que viajen a ningún lado. Se la dieron para que se la den a los trabajadores y se la devuelvan con salud, con prestaciones de salud. Entonces, que no me digan que no tienen plata. Seguramente la han destinado para otro lado y no donde correspondía. Tienen que hacerse cargo. ¿Dónde hacen convenio las obras sociales? Es un problema de las obras sociales. Pero tienen que hacer convenios con las clínicas y sanatorios, arreglar valores especiales seguramente, porque los sanatorios si no, no lo van a aceptar, porque son pacientes que consumen bastante. Un solo kit de materiales descartables que se utiliza en un enfermo con COVID para protegerse el profesional de la salud anda en los 2.400 pesos de costo. Es decir que es una internación que tiene que ser pagada en un valor mayor al de una internación común. Entonces, pero tuvieron 6 meses para hacerse cargo. Entonces, doctor, sí, las personas que tuvieron contacto estrecho y que tienen obra social, ¿cómo deberían hacer? Estimo que bajarse la aplicación Salta COVID es necesario de todos modos para que el sistema de salud público esté informado y eso va directo a las estadísticas. Pero ¿cómo tiene que reclamarse? ¿Tiene que dirigir a una clínica privada? ¿Tiene que ir a su obra social para pedir y reclamar esto que es su derecho que acaba de decir? Sí, es un derecho que tienen los ciudadanos que tienen obra social y tienen que dirigirse a la sucursal y exigirle un teléfono a las 24 horas a dónde dirigirse, qué pasa si no hay lugar en esa institución, a qué otra institución tiene que ir. También los sanatorios son importantes en estos casos porque los sanatorios destinan un porcentaje de sus camas a atención de pacientes COVID. Seguramente, si la obra social hace un convenio, bueno, van a destinar un mayor porcentaje para atender esos pacientes de esa determinada obra social. Entonces, acá es importante que todos los actores de salud participen, si no, el sistema va a colapsar indefectiblemente. Así es, doctor, y además era un convenio, y esto se habló en el inicio de la pandemia, sector público y privado juntos, incluso para una mejor distribución de la infraestructura con la que se cuenta en todo el país. De hecho, se había hablado de traslado de equipamientos si era necesario de una provincia a la otra. Pero volvamos a lo que le preocupa al salteño hoy en esta instancia en la que la pandemia está golpeando cada día más duro. ¿Cómo nos consideramos contacto estrecho de alguien que dio positivo? Contacto estrecho es si tuvo más de 15 minutos con esa persona que ya se enteró que está enferma, 48 horas anteriores a que empezaron los síntomas, en un lugar cerrado, sin ventilación, y que no ha respetado la distancia de 2 metros. Eso se considera ya contacto estrecho. Si es contacto estrecho, se tiene que aislar 15 días, no tiene que hacerse PCR, no tiene que hacer absolutamente nada, solamente aislarse. Yo te pasé a Analía, creo, unos flyers donde está perfectamente cómo tiene que aislarse, y les voy a pasar otras cosas, les voy a pasar otras cosas para que la difundan sobre cómo es convivir con un paciente con COVID. Perfecto. Internar a todos los pacientes enfermos es imposible, pero sí que esté en su casa, puede estar perfectamente con unas instrucciones que, créame, que no son para nada difíciles de cumplir, que son muy fáciles, están muy bien explicadas
y siguiendo esas normas básicas puede estar perfectamente en su casa. El 80% de los que se enferman con COVID no van a necesitar internación y tienen muy poquitos síntomas. Muy bien, doctor Nayar, muchísimas gracias por la claridad con la que nos ha comunicado esta información y, por supuesto, cuente con nosotros para seguir trabajando de manera mancomunada en la difusión de esta información que es clave en este tiempo para los salteños. Gracias.